Hola, muy buenos días y bienvenidos a Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados una mañana más. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. La Unión Europea impone nuevas sanciones a oficiales de Irán acusados de estar implicados en la mortal represión de las recientes protestas y en el apoyo militar a Rusia, mientras el gobierno iraní se declara dispuesto a responder ante las nuevas amenazas de Estados Unidos. Moscú entregó a Kiev los restos de 1.000 soldados ucranianos y recibió 38 de sus tropas, según anunciaron ambas partes, horas después de que un nuevo ataque ruso matara al menos a 3 personas en Zaporilla. El Kremlin rechaza comentar sobre una posible tregua energética. Una nueva pauta interna del ICE ordena a los agentes no entrar en contacto con los manifestantes, según informa Reuters. Esto después de que los 2 oficiales de la agencia que mataron a un ciudadano estadounidense el sábado en Minneapolis fueran suspendidos administrativamente. Como ven, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, el ICE, no dejan de estar en el ojo del huracán. Su actuar en Minneapolis, donde, como decíamos, mataron a tiros a un ciudadano este sábado y a otro en las pasadas semanas que protestaban contra las redadas migratorias, ha puesto en duda entre la ciudadanía la legitimidad de estos métodos con los que actúan en las calles. Lo vemos con nuestro invitado del día, con quien también abordamos las consecuencias de los discursos del odio. Iniciamos en Bruselas porque en medio de las nuevas amenazas de Estados Unidos a Irán y de las exigencias para reanudar un acuerdo nuclear, los ministros de Exteriores de la Unión Europea están reunidos con las relaciones con Teherán en el orden del día. Este jueves los diplomáticos del bloque ya acordaron imponer nuevas sanciones a oficiales iraníes a los que acusan de estar implicados en la represión de las recientes protestas antigubernamentales, así como en la relación de cooperación militar con Rusia, mientras a esta hora debaten sobre si incluir a la Guardia Revolucionaria de la República Islámica en la lista europea de organizaciones terroristas. El extraordinario coraje de las mujeres y hombres iraníes que han sido blanco de esta violencia no puede ser en vano. Por eso hoy impondremos sanciones europeas contra los responsables de esta represión, funcionarios gubernamentales, fiscales, jefes de unidad policial, miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria y responsables de bloquear el Internet. Más de 20 personas y entidades verán sus bienes congelados y se les prohibirá la entrada en territorio europeo. En pendientes de esta decisión, les contamos que, creada en el marco de la Revolución Islámica de 1979, la Guardia de la Revolución es uno de los pilares fundamentales del Estado iraní. Se trata del brazo armado del ayatolá, de un actor económico importante y uno de los protagonistas, como decíamos, de la represión de las manifestaciones. ¿Quiénes son exactamente? Lo vemos a continuación. Fundada en 1979 por el ayatolá Jomeini, pocos meses después de la Revolución Islámica, la Guardia Revolucionaria es una organización militar de élite, nacidos de la desconfianza del nuevo sistema político de gobernanza, como respuesta a un ejército regular considerado por los ayatolás como demasiado ligado al antiguo poder del Shah. Los Pasdarán están encargados del mantenimiento del orden. Su misión, proteger el gobierno de los clérigos chiitas islámico y prevenir cualquier golpe de Estado después de jurar lealtad a la revolución y al líder supremo, hoy Ali Jamenei. Se estima que actualmente la Guardia Revolucionaria cuenta con aproximadamente 150.000 miembros, mientras que el ejército regular cuenta con 400.000 tropas, disponiendo de sus propias fuerzas terrestres, navales, aeroespaciales y espaciales. Un verdadero ejército paralelo. Los guardianes de la revolución también controlan sectores claves de la economía iraní, como el petróleo, la construcción y las telecomunicaciones. Se cree que poseen hasta el 50% de la riqueza petrolera del país. A pesar de su poder, la institución ha sufrido pérdidas de figuras importantes en los últimos años, como el general Qasem Soleimani, jefe de operaciones exteriores, asesinado en un ataque estadounidense en 2020, o Hossein Salami, eliminado por Israel el pasado mes de junio.
Cambiamos de tema, les ofrecemos varias noticias relacionadas con la guerra en Ucrania. Por un lado, en el plano diplomático, este jueves Kiev y Moscú confirmaron el intercambio de cuerpos de soldados caídos en combate. En particular, Ucrania había recibido 1.000 cuerpos y Rusia 38. Por otro lado, el Kremlin no quiso comentar sobre la posibilidad de un cese el fuego en las infraestructuras energéticas. Y sobre el terreno, un ataque ruso mató al menos a 3 personas en la región de Zaporilla, mientras Kiev sigue lanzando ataques de largo alcance contra instalaciones petroleras rusas. El informe es de nuestros corresponsales en Ucrania. Una refinería de petróleo al sureste de Moscú, una fábrica de componentes de drones a 900 kilómetros de Ucrania, una terminal de gas cerca de San Petersburgo. Los ataques ucranianos son cada vez más profundos, más precisos y más destructivos. Y los drones kamikazes vuelan casi todas las noches. Aprovechando la oscuridad, este equipo de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania se prepara para lanzar otro ataque contra el territorio ruso. Estos son drones ucranianos Lyuti, probablemente uno de los vehículos aéreos no tripulados más efectivos que existen hoy en el mundo. Su alcance es de hasta 1.500 kilómetros. Antes del despliegue, solo quedan algunos retoques finales. Los pilotos en autos siguen a los drones hasta que están en el aire. Los objetivos de esta unidad son en mayoría militares, según afirma Kasper, pero también hay un esfuerzo por dañar la economía rusa. Occidente ha sido un poco débil cuando se trata de sanciones, no tanto al imponerlas, sino al hacerlas cumplir. Así que aquí estamos aplicando nuestro propio tipo de sanciones altamente efectivas. En algunos momentos, hasta una quinta parte de la capacidad de refinación del petróleo ruso ha quedado fuera de servicio debido a los ataques. Han supuesto un gran impulso para la reputación internacional de Ucrania. Para mucha gente fue impactante comprender que podemos atacar activos críticos en territorio ruso y no solo cerca de la frontera. Y la gente empezó a preguntarnos a nosotros, los ucranianos, ¿podemos aprender de ustedes? Eso en sí mismo es un gran éxito para Ucrania, mientras el país lucha por convencer al mundo de que no está condenado en última instancia en esta lucha de David contra Goliat, sino que, de hecho, puede ser un activo crucial para sus aliados. Dejamos Ucrania, vamos hasta Beijing, donde el primer ministro británico y el presidente chino alabaron la recuperación de los lazos y la cooperación estratégica entre ambos países en la actual reconfiguración, ¿no?, de las relaciones internacionales. Y es que tras años de desencuentros por la autonomía de Hong Kong, por acusaciones de espionaje y por la guerra en Ucrania, el encuentro entre Keir Starmer y Xi Jinping se suma a las recientes visitas de líderes europeos a China en el contexto, como saben, de la guerra arancelaria desatada por Donald Trump. De hecho, la gira por el gigante asiático de Starmer ha tenido los negocios en el centro de la agenda. Por otro lado, Xi insistió en que las cosas buenas textualmente llegan con dificultades, esto tras las críticas al gobierno laborista por haber permitido o por permitir a corto plazo la apertura de la mayor embajada china del mundo en Londres. Hace tiempo que estoy convencido de que el Reino Unido y China necesitan una asociación estratégica a largo plazo, coherente y completa. Creo que trabajar juntos en temas como el cambio climático y la estabilidad global en tiempos difíciles para el mundo es precisamente lo que debemos hacer mientras construimos esta relación de la manera que he descrito. China está dispuesta a desarrollar una asociación estratégica a largo plazo estable e integral con Reino Unido, que beneficiará a los pueblos de ambos países y también al mundo. Tu visita ha atraído mucha atención. El camino hacia el éxito suele estar plagado de contratiempos. Vamos a Estados Unidos porque este miércoles los agentes que mataron a Alex Pretty el pasado sábado durante una protesta en Minnesota fueron sancionados con una suspensión administrativa, mientras un juez federal acusó a la agencia ICE de haber violado al menos 74 órdenes judiciales. Y este jueves el conocido como SAR de la frontera, hablamos de Tom Homan, debe presentar desde Minneapolis precisamente su nuevo plan contra la inmigración. Ramiro Cueva Barberena nos amplía. Continúa la preocupación por el ICE. La libertad que tienen los agentes anti-inmigración sigue encendiendo alarmas en Estados Unidos. El miércoles se develó que los 2 agentes que abrieron fuego a quemarropa contra Alex Pretty fueron puestos en licencias administrativas, en tanto el agente que mató a Renee Good fue suspendido mientras se desarrolla la investigación. Desde el Congreso estadounidense, el senador demócrata Chuck Schumer pidió límites para los oficiales.
Queremos que se quiten las máscaras y se pongan cámaras corporales. Se debe prohibir a los agentes federales llevar máscaras. Se les debe exigir que utilicen cámaras corporales. Y también deben llevar siempre consigo una identificación adecuada. No más agentes anónimos, no más operativos secretos. Las patrullas de los agentes siguen activas en Minneapolis. Intentaron detener a un civil, pero este se escondió en una casa y por no tener una orden judicial para ingresar no pudieron arrestarlo. Esta persona nos vio y salió corriendo, 2 veces deportada, condenada por violencia doméstica y liberada. Para eso estamos aquí, pero prefieren llamar a la policía antes de ayudarnos. La presencia de hombres del ICE continúa asustando a los residentes de la ciudad. El hecho de que agentes federales entren en mi comunidad y se lleven a alguien cuando actualmente el 70% de las veces no son delincuentes, no confío en ellos, no confío en nada de lo que dijeron sobre quiénes son. Los hechos sucedidos en Minnesota retumban en distintos puntos de Estados Unidos. En Washington, D.C., una vigilia se llevó a cabo en honor a Alex Pretty, luego de su asesinato por el ICE. Cambiamos completamente de tema porque en medio del árido desierto de Atacama, en Chile, se cultiva en las condiciones más extremas el conocido como vino del desierto. Gracias a las características genéticas únicas de la cepa tamarrugal, la primera registrada como 100% chilena, pequeñas viñas prosperan pese a la radiación, la sequía y la aridez, haciendo de esta cepa una especie de esperanza, ¿no?, para el sector frente al cambio climático. Al norte de Chile, en el desierto de Atacama, el más árido del mundo, crece el vino del desierto. ¿Cómo? Eso se preguntó Celestino Cruz hace un año cuando comenzó a plantar la cepa tamarugal en una viña en La Guayca, en medio de la nada. Al principio sí me costó porque es un lugar vacío, que no hay nada. Luego ya se planta y hay que cuidarlo nomás. El agua sale de un sondaje, está a una profundidad de hecho de 50 metros, tira una bomba y todo eso está instalado a base de goteo en la cañería. Su viña y otras asociadas sorprendentemente prosperan con la cepa tamarugal. Sobrevivió perdida 100 años en el inclemente clima del desierto, hasta que la investigadora Ingrid Poblete la encontró en 2003 buscando especies añejas locales. Son unas plantas que son espectaculares desde el punto de vista de adaptabilidad. Esa condición de haber estado sometidas durante tanto tiempo a condiciones tan adversas hizo que ellas tuvieran este mecanismo de defensa y de adaptación. Y eso es lo que lo hacen hacer un material genético muy importante. Poblete cruzó sus genes con las bases vinícolas internacionales. No encontró registro y la bautizó como tamarugal, el vino del desierto. Una genética única para sobrevivir en el clima más extremo, como explica el ingeniero agrónomo Marcelo Lanino. Tenemos una alta radiación luminosa, baja humedad relativa, bajo contenido de humedad en el suelo, bajos nutrientes en el suelo, alto contenido de salinidad, características que las diferencian de otras plantas desarrolladas en otras regiones que no tienen estos factores. Y eso se expresa en el vino. Una cepa excepcional que prospera en el lugar más inesperado y que da muestras de adaptación en momentos de profunda incertidumbre climática. Cerramos hablando de fútbol africano porque después de la caótica, la recordarán, final de la Copa África de Naciones, en la cual Senegal venció a Marruecos el pasado 18 de enero, la Confederación Africana de Fútbol comunicó finalmente sus sanciones. El seleccionador de Senegal fue suspendido de 5 partidos y multado con unos $100.000 por conducta antideportiva. Y la Federación Senegalesa fue castigada por un total de multa de unos $615.000. Por su parte, 2 jugadores marroquíes fueron suspendidos respectivamente por 3 y 2 partidos. Vamos con nuestro invitado del día. Como decíamos, el asesinato de 2 ciudadanos estadounidenses a manos del ICE en Minneapolis y la condena de la ciudadanía contra las redadas migratorias y la represión de las protestas ha desatado un escenario de fuerte tensión social en Estados Unidos. Para hablar del tema, saludamos a Rafael Piñeros, analista internacional y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, especializado en defensa y en seguridad en América Latina y en Estados Unidos y en política exterior
y Diplomacia. Seguramente ya lo conocen de otras ocasiones aquí en France 24. Rafael, muchísimas gracias por atendernos también esta mañana. De entrada, le quiero plantear, no es la primera vez, ¿no?, que la policía mata a ciudadanos estadounidenses. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Yo pienso que la diferencia es que el tema migratorio, que se convirtió en un pilar, en uno de los pilares fundamentales para que Donald Trump fuera elegido a finales del 2024, está empezando a observar que la labor que llevan a cabo las distintas agencias federales se está convirtiendo en un problema. ¿Y por qué? Porque están yendo tal vez un paso más allá de lo que significa controlar, un paso más allá de lo que significa evitar que migrantes lleguen, y están persiguiendo en las calles a incluso a ciudadanos estadounidenses. Ese elemento en un año como el 2025 se convierte en un factor sumamente complejo de controlar, porque recordemos que este año se va a renovar completamente la Cámara de Representantes en noviembre próximo. Recordemos también que la favorabilidad del presidente Trump no se encuentra en el mejor momento, y sin duda, después de un año, incluso algunos sugieren que puede haber cambios al interior del gobierno o de algunos secretarías, especialmente Christine Noem. Ha habido muchas críticas alrededor de su labor y de su función. Rafael, ¿y por qué? ¿Cómo entiende usted que el ICE esté yendo, en sus palabras, más allá de sus funciones o de sus competencias? Va más allá porque presupuestalmente salió favorecido a finales del año pasado. Es decir, el ICE fue una de las agencias federales que más financiación tuvo para llevar a cabo sus funciones. Por lo tanto, se sienten empoderados y fortalecidos. En segundo lugar, creo que tenían, hasta este momento al menos, una carta abierta para actuar. La mayoría, así fuera escasa, de estadounidenses estaba de acuerdo en que tal vez los Estados Unidos estaba perdiendo el control sobre sus fronteras y por lo tanto se necesitaban un tipo de acciones distintos. Ese empoderamiento ha sido político, ese empoderamiento ha sido en llevar a cabo sus funciones y por supuesto en demostrar resultados. Hoy el presidente Donald Trump y su administración pueden demostrar que la inmigración irregular ha disminuido. Ojo, eso es difícil de mantener en el tiempo, pero hoy tiene cifras que demuestran que ha hecho la labor. Entonces, es un presidente que de una u otra forma entrega el resultado que prometió, a pesar de los altos costos que en este momento está sufriendo y a pesar de que incluso el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, sugiere que se deberían limitar los fondos de ICE para este año fiscal y por lo tanto entrar en una especie de shutdown parcial. Rafael, cuando usted menciona que Donald Trump está entregando los resultados que prometió, ¿no? Vemos en el discurso antimigratorio de Donald Trump una fijación racial, ¿no? Él siempre habla de extranjeros, sobre todo pues, de América Latina, de África, y sin embargo vemos que lo que ha desatado la indignación, ¿no?, por esta fuerte y mortal represión del ICE es el asesinato de 2 ciudadanos estadounidenses blancos. ¿Cree que esto tiene algo que ver en que Estados Unidos esté reaccionando así? Es una situación muy desafortunada que a través de los años se haya permitido y facilitado el irrespeto, la burla a otros grupos étnicos o nacionales. No es la primera vez que lo hace. Recordemos cómo en la primera administración trataba de manera despectiva a ciudadanos que provenían de África o de países pobres. De tal forma que hoy no podemos controlar lo que no se ha podido controlar en los pasados 7 años. Pero lo que sí es evidente es que frente a la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses, y acá puede tener usted razón cuando señala que se convierte en un elemento racial, la situación empieza a cambiar al interior de los Estados Unidos. Si es el llamado de acción que se necesitaba para que empezara a modificarse sustancialmente la forma de elaborar la política, pues es positivo en la medida en que genera ese cambio. Ahora, es una reflexión al interior del sistema político, tal vez de la forma en la que se observa a todo tipo de migrantes, porque recordemos que los Estados Unidos necesita en todas las posiciones, tanto de alta formación como de baja formación, migrantes que nutran los sistemas de seguridad social y por supuesto que nutran un mercado laboral activo. Sin duda, son unos días complejos desde el punto de vista de la gobernabilidad interna y vamos a ver cómo afecta esto
a los republicanos en general, es decir, a aquellos candidatos que tienen que salir a hablar con la ciudadanía sobre el tema y que eventualmente quieren elegirse o ser reelegidos en noviembre próximo, y por supuesto, cómo puede ser canalizado este tema por parte de los demócratas, a partir de un mayor control, a partir de una respuesta más precisa y certera que evite que se sigan produciendo este tipo de actividades. Tal vez el elemento que se puede empezar a observar entonces es que haya mejor coordinación entre las autoridades federales y locales. Tal vez que se respeten ciertos lugares o sitios en los cuales no se debería estar buscando a migrantes irregulares. Y por supuesto que haya un trato más humano frente a un fenómeno que no es fácil de controlar y que se ha salido de control incluso antes de la llegada de Donald Trump. Claro, porque cuando usted habla de un trato más humano, por ejemplo, hablemos del caso del niño de 5 años que sigue en detención, ¿no? Y que fue arrestado por el ICE bajo una campaña que, como usted bien señalaba, Donald Trump justifica con la persecución de inmigrantes ilegales y en muchos casos los vincula con antecedentes criminales, ¿no? ¿Cómo se explica, por ejemplo, esta captura de un niño de 5 años? Tal vez es un hecho, por supuesto, abominable, pero recordemos también que el niño fue dejado por sus padres, de tal forma que es uno de los casos que sin duda alguna se está convirtiendo en particularmente complejo, porque a pesar de que señalé previamente que los resultados avalan tal vez el tipo de acciones que está llevando a cabo, no se pueden controlar todas y cada una de las múltiples situaciones que suceden en términos de atención al migrante. En efecto, puede ser un niño de 5 años, puede ser un ciudadano estadounidense que para algunos bloqueó la acción federal, para otros simplemente estaba esperando el bus. Estoy hablando del último caso en Minneapolis, y por lo tanto se convierte en una suerte de casos particulares que, frente a la incapacidad de controlarlos o de saber cómo responder de manera adecuada con los instrumentos que ICE tiene a su disposición, que es buscar, encontrar, retener y, por supuesto, expulsar de los Estados Unidos. Esa es su función. Entonces, si usted se da cuenta, acá el trabajo también implicaría otro tipo de acciones de agencias federales que acompañen, por supuesto, este tipo de acciones, también desde el punto de vista local y estadual. Y ese es el problema, que los Estados Unidos y la acción federal, el gobierno de los Estados Unidos, no está dialogando y no está tratando de trabajar sincrónicamente con las autoridades subnacionales. El gobernador Tim Walz lo señaló. Necesitamos que se retiren o necesitamos una mejor acción para que sin duda alguna las personas se sientan seguras, puedan protestar si es necesario y al mismo tiempo que si se requieren acciones para buscar y encontrar migrantes irregulares se puedan hacer de la mejor forma posible. Claro, hablemos de legalmente el marco en el que el ICE puede buscar a personas, porque hemos visto situaciones en las que el ICE, por ejemplo, ha entrado sin ningún tipo de orden en residencias privadas a sacar por la fuerza a residentes en Estados Unidos, a detenido a personas que eran ciudadanas estadounidenses o que tenían permiso, ¿no?, de permanencia, a refugiados. Incluso un juez federal anunció este miércoles que el ICE había violado más órdenes judiciales en el último mes que cualquier agencia en su historia. Habló en particular de más de 70 órdenes. ¿Cuáles son exactamente los límites legales en los que el ICE puede identificar a alguien? Los límites legales son borrosos porque en teoría su función es proteger las fronteras y proteger que no ingresen personas de manera irregular a los Estados Unidos. En ese sentido, la postura gubernamental ha sido que debido a la avalancha de migrantes, debido al flujo creciente y constante de migrantes irregulares, los agentes de ICE deben tener una carta amplia para ir y buscar en las ciudades, en las iglesias, en las escuelas, en los centros de encuentro a aquellas personas que consideran pueden estar en los Estados Unidos de manera irregular. Y acá viene ese elemento que usted señaló. Son más de 100 órdenes judiciales que hasta el momento ha violado el ICE y por lo tanto se está convirtiendo también en un asunto que jurídicamente genera un lastre
excesivamente negativo, porque su función en este momento está siendo demandada y está siendo demandada más de 100 veces. Entonces, cuando usted me pregunta cuál es el ordenamiento jurídico, por supuesto que tiene una carta importante y es proteger las fronteras, y recordemos que esta administración ha defendido la teoría de que hay una avalancha de aliens y de otra serie de epítetos que no vienen a colación en este momento, y por lo tanto han sentido que tienen la función de llevar a cabo lo que no ha hecho otras agencias y lo que no hacen las autoridades estaduales. Y ahí se genera este enfrentamiento jurídico y esta fricción importante entre la acción de un agente federal, porque recordemos que son agentes federal, y eventualmente las personas que se oponen a ello, porque también en los Estados Unidos es un delito oponerse a la acción de un agente federal. Entonces, ahí es donde se produce esa fricción y ahí es donde estamos viendo estos encuentros que han generado víctimas mortales, que generan sin duda algunas situaciones como la del menor que señalamos y cientos de muchas otras. Ahí está el problema. Hablando de esta fricción, precisamente hemos conocido a través de la agencia Reuters que tendría el ICE una nueva pacta, ¿no? Una nueva pauta, un nuevo memorando de conducta que ordena a los agentes a no entrar en contacto directamente con los manifestantes descritos como agitadores, ¿no? En este manual. ¿A qué cree que se debe este cambio de postura? Algunas informaciones señalan que Piti, especialmente la persona que fue asesinada en Minneapolis en días anteriores, había tenido 10 días antes un encuentro ya con agentes de el ICE. Y por lo tanto puede ser un cambio en la pauta de comportamiento que eventualmente sea necesaria, porque repito, las funciones de un agente federal del ICE son muy específicas y muy puntuales, y su entrenamiento, que era lo que trataba de defender la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, es para eso, para buscar, para encontrar, para extraer, si se quiere, a personas que están de manera irregular. Pero su entrenamiento no está para enfrentar situaciones en las cuales puede haber oposición, situaciones en las cuales puede haber personas manifestándose, y por lo tanto tal vez se necesita otro tipo de acompañamiento u otro tipo de comportamiento, porque eventualmente, como sucedió en Minneapolis y como ha sucedido en algunas otras ciudades, en Los Ángeles, en Chicago, en Filadelfia, hay oposición por parte de la ciudadanía. Y esa ciudadanía, usted no le puede preguntar a cada uno de los migrantes si tiene papeles, o usted no puede determinar con precisión si son ciudadanos legales, si tienen permiso de residencia, si están portando un arma y la pueden portar de manera legal, como sucedió en Minneapolis. Entonces, frente a esta situación, es tal vez que se produce ese cambio en el ordenamiento y que puede haber eventualmente más. Recordemos que el presidente Trump dijo que a pesar de que no le gustaba que la persona que fue asesinada en Minneapolis llevara un arma, se va a hacer una investigación profunda. Eso, en términos de lo que anteriormente respondía el presidente Donald Trump, me parece un cambio en el tono importante. No sé cuánto tiempo le vaya a durar, porque si algo nos demuestra también la administración es que puede cambiar rápidamente su perspectiva y en unos días, sin apoyar a los agentes que llevaron a cabo la acción, puede darnos un resultado completamente diferente. Ese es un elemento que también está por verse, ¿no? Y está por verse cómo el intento de canalización por parte de los demócratas permite que el presidente Donald Trump flexibilice o que, sin duda alguna, endurezca nuevamente su posición frente a la actuación de ICE en las distintas ciudades estadounidenses. Rafael, para terminar sobre esto que mencionó, que Donald Trump dijo que no le gustaba que esta persona fuera armada, él dijo, de hecho, que no se puede caminar armado por ahí, siendo él hasta la fecha un defensor, ¿no?, del derecho a portar armas recogido en la Constitución estadounidense para que la ciudadanía se defienda frente a un gobierno tirano. ¿Cómo entiende esta contradicción, al menos aparente? Pues, como usted lo señala, es una contradicción. Sin duda alguna puede ser atacado desde múltiples perspectivas, porque si algo ha tenido el Donald Trump de los últimos 7 o 9 años, ha sido justamente apoyar el porte legal de armas. Y por lo tanto, creo que era un elemento circunstancial que no sé si lo pueda volver a mantener, y cuando a Donald Trump se le inquiere sobre sus inconsistencias que las ha habido en el pasado, rápidamente puede cambiar de tono y rápidamente hace ver a la persona que se lo pregunte como una persona que o no entendió el momento o no sabe de lo que está hablando. Entonces, ¿qué puede suceder? Pues una respuesta fuerte porque en efecto cometió un error para lo que históricamente ha defendido, y es defender el porte de armas en los Estados Unidos. Pero creo que necesitaba hacerlo para señalar que no era un ciudadano cualquier
cualquiera, y que eventualmente el porte y la visibilidad de un arma pudo haber generado una respuesta por parte de los agentes federales distinta. Eso no encubre, sin duda alguna, una situación excesiva por parte del ICE, pero tal vez lo quiso poner de manifiesto para señalar que algo pudo haber sucedido. Claro, y sin embargo, según el análisis, ¿no?, de las imágenes que hemos visto, los agentes le retiraban este arma antes de matarlo. Rafael, como siempre, un placer haber contado con usted para aclarar un poco este panorama en Estados Unidos. Que tenga muy buenos días. Lo mismo para usted, Rosa. Muchas gracias por la invitación. Un saludo. Breve pausa, enseguida regresamos.